Ya. Entonces, continuemos, por favor. Estábamos hablando... Espérenme un ratito. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, miren, desde el punto de vista matemático, pues la norma nos establece dos procedimientos, los cuales podríamos nosotros utilizar para realizar el análisis sísmico. ¿Sí? Les he detallado más ampliamente el diseño basado en fuerzas, ya que este es el que hemos manejado nosotros desde siempre, así es como hemos trabajado, y aquí tenemos los parámetros a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos hablado justamente en la clase anterior, ¿sí? El diseño basado en desplazamientos, les mencioné ya, en realidad lo que cambia aquí es que nos planteamos como incógnita, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, nosotros trabajamos con un desplazamiento objetivo o una respuesta objetiva, y a partir de esto, sí, a partir de esto, determinamos qué acciones externas resiste la estructura. Entonces, en función de esto, pues se proporciona mayor o menor rigidez a la misma. Entonces, en realidad es un enfoque diferente, ¿sí? Es un enfoque diferente, bastante válido también, ¿sí? Pero insisto, el diseño basado en fuerzas es el que nosotros hemos manejado, con el cual podríamos sin ningún problema trabajar, ¿sí? Entonces, miren, tengo aquí los métodos de análisis sísmico, diseño basado en fuerzas, diseño basado en desplazamientos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Las metodologías lineales, las metodologías no lineales. ¿Qué es esto de lineal, no lineal? Rápidamente. Simplemente nosotros en todo nuestro proceso de cálculo vamos a trabajar con los materiales y los elementos dentro del campo elástico cuando hablamos de lineales, ¿sí? Dentro del campo elástico. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nosotros estamos en función de la ley de Hooke, recordarán ustedes, cuando hablamos de un comportamiento elástico decimos que si existe deformaciones, estas pueden ser recuperadas una vez que se retire la fuerza, ¿no es cierto? Un comportamiento elástico. ¿Sí? Completamente válido también este comportamiento, este análisis lineal, pero también tenemos la otra alternativa que es el no lineal, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del no lineal, en realidad estamos hablando del comportamiento real de las estructuras. Aquí es donde trabajan las estructuras. Recuerden, el comportamiento real cuando estamos realizando el análisis, pues en realidad no es plástico. Perdón, no es elástico, ¿no es cierto? Más bien es plástico, ¿sí? Entonces, la metodología no lineal justamente es lo que nos daría ese comportamiento, ¿sí? Dentro de los comportamientos lineales, miren, tenemos procedimientos estáticos y dinámicos. Esto tiene que ver fundamentalmente con cómo nosotros tomamos o modelamos el comportamiento de la estructura. Cuando hablamos de un comportamiento estático, aquí simplemente aplicamos una fuerza y determinamos su desplazamiento. Nada más, ¿no es cierto? En los comportamientos dinámicos, en cambio, no aplicamos una fuerza, pero el comportamiento en sí es un comportamiento dinámico vibratorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es que es un solo desplazamiento cuando ocurre una acción, ¿no es cierto? Sino que son varios, ¿sí? Como un péndulo, un comportamiento vibratorio, hasta que se disipa la energía y, en este caso, la estructura nuevamente estaría en reposo, vuelve al reposo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia aquí entre estáticos y dinámicos. Dentro de los dinámicos, nosotros tenemos estos procedimientos modal espectral, historia en el tiempo. Esto quiere decir, se refiere a cómo vamos a ingresar la acción sísmica, la solicitación. ¿Sí? Cuando hablamos de un modal espectral, ingresamos un espectro. Cuando hablamos de una historia en el tiempo, ingresamos un acelerograma, que son distintas medidas de la acción sísmica. ¿Sí? Entonces, miren, ¿de qué depende esto? Según la norma, ojo, estamos analizando lo que dice la norma, ¿sí? Depende de estos factores, FIPE-FIE, ¿sí? ¿Qué son estos factores FIPE-FIE? Simplemente los que me indican si es que existe o no irregularidad en planta para FIPE o irregularidad en elevación FIE, ¿sí? Entonces, dependiendo de la irregularidad, nosotros
según la norma, estamos, ¿sí?, condicionados a aplicar estos procedimientos como requisitos mínimos, ¿sí? Cuando hablamos de los procedimientos no lineales también, ¿no es cierto? Miren, aquí podemos hacer un no lineal considerando un solo desplazamiento, pero claro, en el no lineal hay que llevarle al material hasta la fatiga, ¿no es cierto? Hay que llevarle el material hasta que incursione en el rango plástico, ¿sí? Entonces, miren, es una metodología estática, ¿sí? Esto se hace con un procedimiento denominado pushover estático, ¿sí? Pero también hay el comportamiento dinámico, como les menciono, buscar un comportamiento vibratorio y a partir de este comportamiento vibratorio, pues incursionar en el rango plástico, ¿sí? Aquí se puede trabajar una historia en el tiempo o paso a paso en el tiempo no lineal, ¿sí? No lineal. Ahora miren, estas son las propuestas que se tiene para el diseño basado en fuerza. Para el diseño basado en desplazamientos, ¿sí?, nosotros nos planteamos otra forma de cálculo, pero según nuestra norma, este es un procedimiento complementario al diseño basado en fuerzas. Es decir, requisito mínimo, estamos obligados a hacer diseño basado en fuerzas y el diseño basado en desplazamientos simplemente es un comportamiento, digamos, un análisis complementario, ¿sí? Es un análisis complementario. ¿Estamos? Entonces, este es un buen resumen respecto a las alternativas que tenemos cuando hablamos nosotros en función de una norma, en función de lo que dice un código, en función de lo que dice una norma. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora miren, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo podría adelantarme un poco, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues miren, vamos a hacer un diseño basado en fuerzas, una metodología lineal, ¿sí? Un análisis, un comportamiento estático, ¿sí? Estático, lo que hizo Naito hace más de 100 años, pero que les he mencionado, tiene completa vigencia, de hecho, es un parámetro de control para otros procedimientos de análisis, ¿sí? Miren, los dinámicos, modal espectral, ¿sí? Eh, ya es un proceso un poco más complejo, esto vemos más en diseño sismo, ¿no es cierto? Por lo menos así está establecido según el programa de estudios. Esto vemos en diseño sismo, cómo es la solución del comportamiento dinámico, ¿sí? Dinámico lineal, puede ser modal espectral o puede ser historia en el tiempo. Con ustedes trabajamos este procedimiento estático, ¿sí? Según la NEC, lo que les decía, ¿no es cierto? Estructuras regulares. Miren, aquí me está indicando cuando phi p phi e es igual a 1. Entonces, ahí tengo yo una estructura regular. Cuando phi p phi e es igual a 1, tengo una estructura regular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Requisito mínimo. Diseño basado en fuerzas, una metodología lineal, un análisis estático. Requisito mínimo. O sea, por lo menos esto se tiene que realizar en las estructuras, ¿sí? Por lo menos esto, ¿sí? Ahora, para el caso 2, estructuras irregulares, lo contrario, cuando phi p phi e es distinto de 1 y yo le pondría menor a 1 porque en realidad cuando una estructura es irregular, pues es menor a 1 los factores phi p phi e, ¿sí? Distinto de 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace? Diseño basado en fuerzas, metodologías lineales, análisis dinámicos. En los análisis dinámicos nosotros ya consideramos el efecto de torsión. Miren, ahí justamente entra, a ver, a ustedes todavía no llegamos a eso, ¿no es cierto? No llegamos a eso. ¿Sí? Ahí entra el análisis de la rotación posible que tiene que tener el edificio, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Y claro, resulta lógico que se deba analizar esto porque estamos nosotros trabajando con una estructura irregular. Y las estructuras irregulares son las que son propensas a tener este tipo de inconvenientes, tener este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, el análisis modal como requisito mínimo cuando tengo una estructura irregular, ¿sí? Y la historia en el tiempo lineal, requisito mínimo cuando se tiene disipación de energía, ¿sí? Requisito mínimo cuando se tiene disipación de energía. Ahí nos estamos refiriendo a otro concepto, ¿sí? Cuando se utiliza
dispositivos que ayuden a disipar la energía del sismo. Entonces ahí hablamos de disipadores de energía o incluso se puede hablar de aislación sísmica, pero eso es otra cosa, son otros conceptos. Y las metodologías no lineales, ¿qué es lo que dice la norma respecto a su utilización? ¿Sí? Pueden ser procedimientos estáticos dinámicos y estos son requisitos complementarios. ¿Sí? Estos son requisitos complementarios. Entonces, miren, en la práctica profesional ya, ¿sí? En análisis reales, ¿qué es lo que se hace? Pues en realidad se hace procedimientos lineales, como ustedes están viendo, por lo general dinámicos, ¿no es cierto? Dinámicos modales o complementarios también con historias en el tiempo. Las metodologías no lineales son requisitos complementarios, ¿sí? Son requisitos complementarios, pero yo pienso que si nosotros estamos enfrentándonos a un proyecto ya con cierta envergadura, pues son obligatorios estos requisitos complementarios, ¿sí? Para edificios considerados tipos normales podría ser suficiente con lo que establece la norma. Entonces, miren, todo esto abarca las disposiciones que se tienen en los códigos, que se tienen en las normas, ¿sí? Miren, he hablado de lo que dicen y establecen las normas, ¿no es cierto? Lo que dicen y establecen las normas. Pero miren, en realidad, realizar un análisis, un procedimiento de análisis, únicamente en función de lo que dice una norma, ¿sí? A eso se conoce como procedimientos prescriptivos, pero no son los únicos, ¿no es cierto? Existen otros más, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a referirnos solo a los procedimientos prescriptivos, ¿sí? Miren, tengo ahí procedimientos de análisis sísmico, como les digo, procedimientos prescriptivos, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta las limitaciones y las bondades que tienen este tipo de análisis prescriptivos. Cuando hablamos de análisis prescriptivos, como les digo, en función de una norma, ¿sí? En función de una norma. Entonces, miren, el análisis es en función de códigos, ¿no es cierto? En función de una prescripción, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? El análisis en función de códigos, en función de una prescripción, lo que les acabo de mencionar. Se supone que nuestro diseño es capaz de soportar eventos. Se supone, miren la palabra, que nuestro diseño es capaz de soportar eventos. No se verifica si en verdad lo hará. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, la norma, pues claro, reúne criterios a través de los años que se han ido, eh, digamos, concentrando, ¿sí? Reúne criterios de expertos, reúne procedimientos incluso utilizados en otros países, ¿sí? Pero con todo y eso, miren, se supone que nuestro diseño es capaz de soportar eventos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues simplemente tomamos el código, hacemos el análisis, el procedimiento matemático y luego verificamos con lo que establece la norma. ¿Sí? Si cumple, decimos está bien, listo, cumple. El modelo pasa. ¿Sí? Si no cumple, regresamos y hacemos ciertas modificaciones hasta que cumple el código, ¿no es cierto? Pero hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Miren, de forma teórica y de forma matemática, nosotros no verificamos si efectivamente lo que hemos conseguido con el código sea lo adecuado. ¿Sí? Miren, sería una debilidad, ¿no es cierto? Se basa en experiencias pobres del pasado. Se aprende de los errores. ¿Sí? Eso es lo que en realidad resumen los códigos. Y eso tienen que ustedes tenerlo clarísimo. ¿Sí? Miren, en algún momento les hablé, sí les mencioné que se trabajaba con el código del 77, miren, un código antiguo, una norma antigua, pero no existía nada más, ¿sí? Por ahí investigaciones siempre en la academia, eh, algo más se tenía, ¿no es cierto? Pero en realidad la referencia era ese código. Y ese código que les hablo yo del 77 era un código basado en el ACI, ¿no es cierto? En un código ACI. Sí, obviamente de los años, en función de los años que estaba en vigencia, ¿no es cierto? Sí. Del tema sísmico no se hablaba mucho en realidad. Les soy muy sincero, no se conocía mucho.
no se hablaba mucho, ¿sí? Pero luego, que ocurrió un sismo, magnitud 7.1, el sismo de Bahía de Caracas, en el año 98, donde en realidad ya, pues, o sea, como se podría decir, puso en actualidad justamente la condición sísmica de nuestro país. No se había sabido nada años atrás, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, hubo algunos inconvenientes, algunos problemas en la ciudad de Bahía, donde hay edificios, donde había edificios, sí, e incluso por ahí hubo edificios que colapsaron, que fallaron. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues evidentemente a partir de ese evento, ¿sí? A partir de ese evento, pues se empieza a tomar en cuenta ya de forma mucho más actual la acción sísmica, ¿sí? Entonces, a partir del 98, miren, en el año 2001, ya aparece un código, ¿sí? No era un código completo, era una norma que tenía que ver nada más con el peligro sísmico, la acción sísmica, una norma que hasta cierto punto recogía las experiencias ocurridas en esta ciudad, en Bahía de Caracas, y trataba, obviamente, de que con esta actualización en un futuro, pues estas experiencias no se vuelvan a repetir. Miren, experiencias pobres del pasado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces se empezó a trabajar con ese código. Miren, desde el 2000, que empezó a aparecer y que se publicó 2001, se trabajaba con ese código. Luego aparece el código en el año 2011, este nuevo código, el código NEG. En realidad se empezó a trabajar o ya apareció una publicación en el año 2011. Miren, consecuencia de lo que ocurrió en Chile en el año 2010. Sí, entonces se empezó a trabajar y que tratar obviamente, de proteger nuestras ciudades, nuestras costas, ¿no es cierto? Sí. Y miren, en el 2011 ya se tenía una versión del código. Algunos investigadores, algunas personas empezaron ya a trabajar con este código. Este código era mucho más exigente, obviamente, pero todavía no era oficial. Entonces ahí había, miren, dos alternativas: o trabajo con SEC 2000 o trabajo con NEG 11, pero NEG 11 no es oficial, pero es más crítico y quedaba a discreción de los calculistas, de los ingenieros, pues con cuál trabajar, ¿sí? Y así pasó 2011, 2012, 2013, miren, 2014. Son algunos años. En el 2014 ocurren los eventos aquí en la ciudad de Quito, ¿sí? 5.1, un evento en el norte, en el sector de Catequilla, ¿sí? Que si bien es cierto, no causó como que grandes daños, pero ya nuevamente se puso en alerta, ¿no es cierto? Nuevamente puso en actualidad el tema de la acción sísmica, ¿sí? Y a partir de estos eventos, miren, con el afán, obviamente, de brindar una mejor protección, de brindar una herramienta, digamos, un poco más actual respecto a lo que se tenía, se publica en el 2015 con ciertas modificaciones la versión del 2011, que es el código que hasta la presente lo tenemos en vigencia. ¿Sí? Entonces, así es la historia, ¿no es cierto? Ahora, miren, con este código, ya muchas estructuras fueron diseñadas con este código NEC 15, y ocurrió el terremoto de Pedernales en el año 2016, abril del 2016, ¿no es cierto? Sí, fecha triste, de triste recuerdo para nuestro país. Entonces, claro, ahí nuevamente en la academia, los investigadores, los expertos empiezan a trabajar en verificar, comparar, ver qué sucedió, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió en Bahía? Existe mucha investigación al respecto, se ha hecho, como digo, desde la academia, investigadores, profesionales, etcétera. Y se tiene ya una evaluación clara de lo que ocurrió en Pedernales. ¿Y qué pasó con el código, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el código? Miren, a partir de esto de lo que yo conozco, he asistido a un par de seminarios respecto a trabajos que se están realizando. Se está ya trabajando en una actualización de esta norma. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Evitar, evitar lo que ocurrió posiblemente en Pedernales, evitar lo que ocurrió en ciudades aledañas, digámoslo así, en Manta, ¿sí? Justamente evitar esas consecuencias tan lamentables que ocurrió, ¿no es cierto?, en nuestro país. Miren lo que les menciono.
se basa en experiencias pobres del pasado, se aprende de los errores. No se sabe qué está mal del código hasta que ocurre el siguiente desastre, claro. Ahí es donde se pone a prueba, ¿no es cierto? ¿Sí? Estructuras diseñadas con la norma, ¿sí? Y ocurre un evento sísmico. ¿Qué pasó? ¿Se comportó bien? ¿Se comportó mal? ¿Tuvo un buen comportamiento? En esto hemos fallado. Hay que actualizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, los códigos, y no hablamos solo del nuestro, en realidad la mayoría de códigos, tal vez diría yo en países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Los códigos sirven para todos los edificios desde 3 pisos hasta 20 pisos. No existe una distinción, o sea, en el código no le menciona ningún limitante, no le dice este código es aplicable solo hasta 10 pisos, o usted puede aplicar este código desde 3 hasta 10 pisos y para adelante, eh, para más pisos, refiérase a otros códigos. No, no hay eso. Entonces, entre comillas, se puede utilizar para cualquier tipo de edificio. Eso sigue siendo también una debilidad. No es lo mismo, ¿no es cierto?, un edificio de 3, 4 pisos, 5 pisos, 6 pisos, que un edificio de 20 pisos, ¿no es cierto? Entonces, el tema ya es un poco más complejo. ¿Sí? Posiblemente vamos a tener una buena idea del comportamiento del edificio y posiblemente el diseño puede estar regido por este código, pero cuando tenemos edificios, como les he mencionado, ya de envergaduras mayores, ¿sí? Sí vale la pena, sí es importante complementar con procedimientos adicionales, con estándares adicionales, ¿sí? Puede servirnos códigos extranjeros, los cuales ya tienen cierta experiencia en ese tipo de edificaciones. Recuerden que en nuestro país, pues, edificios de gran altura, pues así como que no hay de gran altura. Sí, últimamente es que se está viendo aquí en Quito, se ha visto en Guayaquil, edificios de gran altura. Bueno, yo diría de mediana altura, porque gran altura ya es otra cosa también, ¿no? Pero ya se empieza a ver edificios de 20, 25, 30 pisos. ¿Ustedes creen que solo con esta norma será suficiente para diseñar y analizar esos edificios, los que se están construyendo de 20, 25 pisos? Yo pensaría que no, ¿no es cierto? Ustedes como diseñadores estructurales, pues no es tan sencillo. Puede ser más fácil responsabilizarse de un diseño estructural de un edificio de 5 o 6 pisos que responsabilizarse de un diseño estructural de un edificio de 20, 20, 25 pisos, sin contar con todas las seguridades, ¿no es cierto? Entonces vale la pena, se tendría que siempre trabajar requisitos complementarios e incluso estándares o normas complementarios de países donde ya hacen ese tipo de estructuras de forma mucho más normal, de forma mucho más continua, ¿cierto? ¿Sí? Tomen en cuenta esto también. Miren, tengo aquí yo un esquema rápido de lo que se hace en los análisis prescriptivos, lo que nosotros estamos o lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Miren, tengo aquí, miren, la demanda que sería la acción sísmica, ¿sí? La acción sísmica puede ser representada, aquí está representada mediante un espectro, ¿sí? Está representada mediante un espectro. Para nosotros sería una fuerza, ¿no es cierto? Para nuestro análisis estático que vamos a hacer, sería una fuerza. ¿Qué es lo que necesito encontrar? La respuesta del edificio, ¿no es cierto? Miren aquí desplazamientos, deformaciones, derivas, etcétera, etcétera. Eso es la respuesta del edificio. Una vez que obtengo yo la respuesta del edificio, vengo acá a la norma, al código, ¿sí? La norma ecuatoriana, el código, voy al capítulo correspondiente y verifico las respuestas de mi edificio, ¿no es cierto? Entonces ahí veré si es que la deriva, si es que el desplazamiento cumple, si es que el periodo de vibración cumple, etcétera, etcétera. Si es que cumple la prescripción, como les estoy mencionando, nosotros decimos, ok, el modelo pasa, está listo el análisis sísmico, ¿sí? De esa forma funcionan los procedimientos prescriptivos, ¿sí? De esa forma funcionan los procedimientos prescriptivos. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. No, Está claro, hay que entender bien esto, ¿no es cierto? Y como les decía, pues este es uno de los procedimientos. Y no les he puesto las otras láminas para no confundirlos.
Yo les presento algo similar en diseño sismo, donde ya se tiene un concepto un poco más amplio, ¿sí? Existen otros procedimientos, ¿no es cierto? El proscriptivo es el que se hace comúnmente, el más simple, diría yo. Luego nosotros podemos tener otro procedimiento, miren, por desempeño, ¿sí? Y otro procedimiento, ahora se habla mucho, son procedimientos actuales, bueno, no tan actuales, pero ya se habla aquí en nuestro país de procedimientos por resiliencia, ¿sí? Entonces existen otras alternativas. Y esto les menciono pues para que ustedes observen, para que ustedes se den cuenta que en realidad cuando hablamos de un análisis sísmico, en realidad esto es un mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos muchas alternativas, la ingeniería sigue creciendo día a día, ¿sí? Entonces no es que esto sea lo único, hay mucho más. Nosotros vamos a hacer algo muy elemental dentro de todos los procedimientos que podríamos encontrar actualmente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. 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 Sí, jefe. Listo, entonces, continuemos. Entonces, si ya estamos claros con esto, vamos a avanzar un poco más. Estábamos en las estructuras de edificación, ¿sí? Vimos ya la configuración, vamos a ver 4, a ver, estoy en 2, 3. Rápidamente, avancemos un poquito más. Tres, ¿sí? Las acciones sísmicas. Acciones sísmicas. Entonces, para nuestro análisis, como vimos ya, nosotros necesitamos determinar una fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Una fuerza horizontal, de hecho. ¿Sí? Una fuerza horizontal. Y esta fuerza horizontal, como lo hizo Naito, es un porcentaje del peso de la estructura, ¿sí? Es un porcentaje del peso de la estructura, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros determinar. Entonces, vamos a trabajar una fuerza, ese va a ser nuestro modelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a trabajar una fuerza, vamos a encontrar una fuerza y vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? Vamos a encontrar una respuesta. Entonces, definido eso, yo me vengo aquí a 4 y le pongo análisis matricial, método estático. ¿Sí? Análisis matricial, método estático. Entonces, miren, definido el hecho de que vamos a determinar una fuerza que me representa la acción sísmica, ¿sí? Y a partir de esta fuerza voy a encontrar yo la respuesta, ¿sí? La respuesta que presenta este edificio. Miren, nosotros podemos resumir el análisis matricial mediante la siguiente ecuación. ¿Sí o no? Entonces, miren, tengo este sistema, ¿no es cierto?, donde relaciono Q mayúscula con Q minúscula, que ya hemos venido nosotros trabajando. ¿Qué es Q mayúscula? En este caso, las acciones decimos, ¿no es cierto? Entonces, en Q mayúscula yo voy a tener las fuerzas sísmicas. ¿Qué es Q minúscula? Q minúscula son las respuestas, ¿no es cierto? Sí, Q minúscula son las respuestas. Yo aquí voy a tener la respuesta del edificio. ¿Cómo se relacionan estos dos sistemas? Mediante una matriz de rigidez. Matriz de rigidez K, matriz de rigidez K. Entonces, miren, ahora necesitamos plantearnos, ¿sí?, un nuevo modelo de cálculo. Entonces, ¿cuál modelo de cálculo? ¿Sí? Un modelo de cálculo
que represente mi edificio, ¿no es cierto? Sí, miren, voy a hacer aquí un gráfico en 3 dimensiones. Disculparán los gráficos que a veces no me salen bien, pero ahí está. Tengo mi edificio, ¿no es cierto? Sí, ya habíamos en algún momento hablado de esto. Sí, este edificio, miren, pórtico A, pórtico B, 1, 2, ¿sí? Un edificio en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos analizar. Recuerden que el diseño basado en fuerzas, pues justamente decía eso, ¿no es cierto? Debemos trabajar con modelos tridimensionales, entonces debemos buscar eso justamente, ¿no es cierto? Entonces tengo yo mi edificio. Necesito para este edificio determinar mi sistema Q mayúscula, Q minúscula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros trabajábamos en estructuras planas nuestro sistema Q, ahora también podemos trabajar para estructuras en el espacio nuestro sistema Q. ¿Sí? Simplemente es nomenclatura, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, para estructuras planas teníamos nuestro sistema Q que determinábamos los grados de libertad, ¿sí? Posición final de juntas en las estructuras planas. Ahora miren, en el caso de estructuras en el espacio, ¿sí? También puedo yo plantear mi sistema Q, ¿sí? Entonces, debo yo determinar los grados de libertad de esta estructura en el espacio, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos definido como grados de libertad? Simplemente decíamos el mínimo número de coordenadas que se requieren para determinar la posición final de una junta, ¿no es cierto? Entonces eso debemos aplicarlo acá, ¿sí? A esta estructura espacial. Entonces ahora, en análisis sísmico, ¿sí? Nosotros nos referimos con el sistema Q a un edificio, a una estructura en 3 dimensiones, ¿sí? A una estructura en 3 dimensiones. ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, miren, hay que estar claros respecto a la hipótesis que se maneja, ya algo habíamos hablado de esto, ¿sí? La hipótesis, ¿no es cierto? Justamente para trabajar, ¿sí? Justamente para trabajar con una estructura espacial, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos que la estructura espacial está conformada, ¿sí? La estructura espacial está conformada por pórticos planos, ¿sí? Que se unen entre sí mediante una losa completamente rígida en su plano. Ya habíamos hablado algo de esto cuando calculamos y hablamos de la matriz de rigidez lateral. Entonces eso ahora obviamente tiene que relucir, ¿no es cierto? El hecho de que nuestra estructura espacial va a estar conformada por pórticos planos, los cuales se unen entre sí mediante una losa completamente rígida en su plano, ¿sí? Los pórticos planos son parte de una estructura espacial, de esta estructura espacial, ¿sí? Entonces, nosotros hemos hablado del hecho de que se tiene que modelar los elementos como los elementos horizontales de los pórticos planos como axialmente rígidos. ¿Justamente para qué? Para estar de acuerdo con esta hipótesis del hecho de que los pórticos planos se unen mediante una losa completamente rígida en su plano, una losa indeformable, ¿sí? Una losa indeformable. Entonces, la losa únicamente se desplaza, no se deforma, ¿sí? Únicamente se desplaza, no se deforma, ¿sí? Entonces, esta hipótesis, pues en realidad nos ayuda para poder calcular la matriz de rigidez de esta estructura en el espacio, ¿sí? Entonces, si decimos que la estructura espacial está conformada por pórticos planos unidos mediante una losa completamente rígida, nosotros a partir de las estructuras planas podemos determinar la matriz de rigidez de una estructura espacial, que ese sería nuestro próximo objetivo, ¿sí? Que ese sería nuestro próximo objetivo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Vamos a hacer ahí nuestra pausa, por favor. ¿Sí? Y continuamos en la segunda parte.
¿Estamos? Gracias, Inge. Listo.